Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Redimidos de la maldición. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Todo aquel que en este mundo conoce la culpabilidad, conoce también que Jesús la experimentó por él. Comprende cuán cercano está Jesús. Todo aquel que sabe lo que es la condenación, también sabe exactamente lo que Jesús sintió por él y cómo Jesús es completamente capaz de simpatizar con él y redimirlo. Llevando la culpabilidad bajo la condenación y bajo el peso de la maldición, Jesús vivió la perfecta vida de justicia de Dios sin haber pecado jamás durante toda su vida en este mundo de pecado, condenación y maldición. Cualquiera, conociendo la culpabilidad, sabe lo que Jesús sintió durante su experiencia, tal como Él lo siente. Creyendo en Jesús, puede conocer la bienaventuranza de la perfecta justicia de Dios en su vida. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Se hizo maldición y no en vano, porque con ello alcanza todo lo que fue prometido en beneficio de cada uno que le recibe. Y el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 5 y versículos del 7 al 9, escribió estas palabras: y Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo aprendió obediencia por lo que padeció. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.